tardes, ahora sí, a nombre de Penguin Random House, les agradezco su presencia esta tarde y bueno, lo más divertido de mi trabajo al estar de este lado de la butaca es que tengo el privilegio de poder compartir mesa con dos grandes personas, dos grandes señoras. Tenemos a Sabina Berman, como saben es guionista, dramaturga con diversos premios, novelista también, periodista. Y bueno, por supuesto Lidia Cacho, también gran periodista, autora de La Casa, con diversos libros que tienen un enfoque mucho más político. Y pues ahora tuve la suerte de estar ayudando con Sexo y Amor en tiempos de crisis, un libro divertido, muy informativo. Y bueno, sin más, para no perder el tiempo, nada más decirles que vamos a tratar de hacer la presentación de 1 hora para que la media hora restante pueda Lidia firmarle ese libro. Espero que lo disfruten muchísimo, así que cedo la palabra a Sabina. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Ah, sí, no, sí, hasta yo me escucho. Bueno, voy a narrarles el plan de esta reunión. Primero, voy a intentar explicar por qué el salón principal del Palacio de Minería a las 3 de la tarde de un domingo, hora de la comida familiar, está desbordado para escuchar a Lidia Cacho. Luego voy a introducir brevemente el nuevo libro de Lidia, Sexo y Amor en tiempos de crisis. Después voy a provocar a Lidia con algunas preguntas para que le escuchen ustedes de viva voz, y si nos sobra tiempo, que espero que sí, abriremos una sesión de preguntas del público para Lidia. ¿Se escucha bien? Porque yo escucho mucho eco. ¿Sí se escucha bien? Ah, perfecto. Entonces voy a hacer como si yo entiendo, porque la verdad es que de aquí se oye mucho eco. Bueno, pues, ¿por qué nos interesa tanto Lidia Cacho? ¿Por qué Lidia Cacho nos resulta así de admirable? Voy a usar un concepto de la biología contemporánea para explicarlo. Lidia es para nuestra especie de primates habladores lo que los biólogos llaman un espécimen explorador, un individuo aventurero, también lo llaman. Los especímenes aventureros son esos que en las especies sociales, las especies gregarias, se apartan del grupo, de la manada, del cardumen, de la parvada. Digamos el ave que se descuelga del vuelo de la parvada, la que no vuela entre otras aves, una ave al lado, otra ave al lado, una ave enfrente, una ave atrás. Lidia es esa ave que se descuelga de la parvada y se deja arrebatar por las corrientes de aire ignotas y vuela por caminos desconocidos, sola, sola y más sola, con solo 2 compañeros de viaje, su sombra solitaria abajo y el peligro de la muerte. Para encontrar nuevos territorios para la especie, o para llegar a territorios salvajes y sanarlos, desbrozarlos, curarlos y volverlos habitables. Hay que imaginarse a Lidia así solitaria, disfrazada de hombre, de señor, entrando a un burdel de niñas en el Medio Oriente. ¿Para qué? Para luego mostrarnos ese burdel peligroso en su libro Esclavas del Poder. O hay que imaginarla otra vez, y digo otra vez porque estas imágenes ya son parte de la conciencia colectiva de nosotros los mexicanos. Hay que imaginarla adentrándose en la trata de niñas en el sureste mexicano, el llamado Edén mexicano, y revelarnos sus secretos para limpiar ese prostíbulo de empresarios y políticos hijos de puta. Y pido perdón a las putas por la comparación. Pero si hay que encontrar un símil antropocéntrico para Lidia Cacho, se le encuentra en Diana, de la mitología romana, la diosa de la casa,
Diana la cazadora, armada de su arco y flechas y los derechos humanos, recorriendo el bosque peligroso, protegiendo a los animales y a las mujeres y a los desvalidos, en sus vaqueros entallados, con su melena negra. Diana la cazadora, Lidia la cazadora. Bueno, pues hablaremos del libro más reciente de Lidia Cacho, Sexo y Amor en tiempos de crisis. Por cierto, el libro más dulce que haya escrito Lidia. Y eso porque si en sus otros libros el mal estaba presentado en la forma de hijos de puta peligrosos, en este libro el villano no es maldito, el villano es algo irremediable, el villano es el tiempo. Y la búsqueda en este libro no es de la justicia, esa cosa severa y dura, la búsqueda es por el placer. ¿Cómo es que más allá de los años 40 podemos seguir amando físicamente, sexualmente? Esa es la pregunta que conduce este libro por tierras muy salvajes, muy desconocidas para la especie, territorios que la medicina apenas empieza a conocer y que a la farmacéutica le interesa velarnos. Lidia, este es también tu libro más personal. Es un libro curiosamente escrito con una nueva seguridad estilística que te permite ir de lo más personal a lo documental. Mi primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió escribirlo? ¿Recuerdas cuando dijiste, voy a escribir sobre esa cosa tan difícil que es la menopausia y la andropausia? Sí, gracias Sabina. Gracias a ustedes por acompañarnos el domingo. Bueno, como muchas cosas en la vida tiene que ver con la experiencia personal, por supuesto. La primera vez que decidí que sí había que escribir sobre este tema, estaba en una feria cultural, el Festival Hey en Cartagena, y de pronto estábamos bailoteando ahí en una fiesta, y entonces varias amigas escritoras empezaron ahí, todas sudadas, cansadas, y empezaron a decir que les estaban dando todos sus rubores menopáusicos y tal. Y empezamos a bromear todas sobre la menopausia. Unas estábamos entrando, otras ya estaban de salida, otras ya estaban en plena menopausia. Y los hombres que estaban ahí, más o menos de las mismas edades, se empezaron a burlar un poco, pero estaban exactamente en las mismas condiciones. Se veían colorados, cansados, panzones, igualito, todo igual. La diferencia es que las mujeres estamos reconociendo que algo extraño estaba pasando con nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, y ellos no. Y entonces una de las amigas, una colombiana, dijo, deberíamos de hacer un libro en el que contemos cada una su anécdota y cómo está viviendo la menopausia y qué implica esto en términos de todo lo demás, ¿no? El amor, el placer, el deseo, la salud, etcétera. Y luego ese libro nunca se llevó a cabo, como suele suceder con estas decisiones para escribir libros en parranda y con alcohol de por medio. Y pasó el tiempo y la verdad es que la decisión ya concreta de hacer el libro tiene que ver con una comida en una mesa de amigos hombres. Porque les conté esto y uno de ellos que estaba hablando de problemas de salud, en el momento en que le dije, es que deberíamos de hablar de la menopausia y de la andropausia, él empezó, sin relacionarlo jamás, porque nunca había oído la palabra, es un empresario muy, muy poderoso, empezó a explicar todos los problemas de salud a los que estaba enfrentando y de pronto es un tipo galán y tal, y siempre está presumiendo, ¿no?, del amor y del sexo. Y entonces, de una manera absolutamente natural y honesta, se me queda y me dice, la verdad es que yo hace muchísimo que no follo. O sea, yo lo que hago es imaginarme que cojo, pero no cojo. O sea, ya ni ganas tengo. Aunque tome pastilla, no tengo ganas. Entonces, cuando él era, volviendo al lenguaje que tú estás usando, el líder de esa manada de empresarios, en la cabecera haciendo esta confesión brutal, todos los demás comenzaron a hablar de lo mismo. Era el chimpancé alfa. Exactamente, era el gorila alfa de la mesa. Y de pronto lo que sucedió fue que todos empezaron a hablar sobre esta experiencia de cómo están redescubriendo que están enamorados de sus esposas, que las esposas, aunque se burlen y bromeen, son unas santas, ¿no? Han aguantado cualquier cantidad de cosas,
que valoran más ser abuelos. Es decir, empezaron a hablar de esas cosas y les dije, de eso quiero escribir el libro. Y ahí empezó en realidad la primera entrevista, digamos. A mí me resultó igualmente, leí la parte de la menopausia con una libretita al lado, ¿no? Para ir apuntando recetas, debo ir con mi ginecólogo, debo cambiar de ginecólogo, ¿qué tal usar o no testosterona? Que por cierto uso y es fantástica, se la recomiendo a todas las mujeres, a los hombres también, pero para las mujeres es un asunto más novedoso. Pero lo que me fascinó fue el descubrimiento de ese territorio que es la andropausia. La había escuchado nombrar y ser negada de inmediato en la palabra. Es un gran secreto que existe la andropausia. ¿Podrías describir en qué consiste la andropausia? Bueno, la andropausia es exactamente el mismo proceso de transformación que está directamente vinculado con la salud hormonal de los hombres, que le sucede a las mujeres. En los cuestionarios que hice puse exactamente todos los síntomas de las mujeres sin poner que eran los síntomas de las mujeres, es decir, desde las cosas más sencillas que le preocupan a las personas, aunque a veces no lo confiesen, que tiene que ver con llenarse de canas, de repente tener la barriguita más grande y no poder hacer nada al respecto, la falta de energía, la falta de memoria, el cansancio, la depresión, los sudores nocturnos, el insomnio. Hice toda la lista de lo que reconoce en la medicina como lo que le pasa a las mujeres en la menopausia, pero sin poner ese título, y se la pasé a los hombres con unos recuadros para que pusieran qué cosas tenían. Y lo sorprendente es que el 99% de los síntomas que tenemos las mujeres, o la mayoría de las mujeres, los tienen los hombres. El problema es que han sido negados sistemáticamente, no solamente por ellos mismos, porque es un poco vergonzoso admitir que el insomnio se relaciona con la edad y con los cambios hormonales, pero también se relaciona directamente con su sexualidad, y como vivimos en una cultura tan machista y aplastante para los propios hombres, se supone que ellos no deben hablar de lo que significan los problemas que acarrea, digamos, los cambios hormonales y la edad misma, ¿no? Es muy interesante, nunca había visto yo un resumen tan breve y tan exacto del mito del machismo, ¿no? Este mito impuesto a la mitad de la especie, a los varones. ¿Podrías, no sé si lo recuerdas, pero pues sí podrías enumerar esos incisos del mito machista? Bueno, están en el libro, hay varios de estos, yo sí preferiría ir a ellos en el libro, justamente porque mi memoria no es como antes, y por eso escribo cuadernitos y los tengo guardados todos, pero por aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a... ¿Te acuerdas en qué página están los mitos? Acá está. ¿Ya? Mira, ándale, ya los encontraste, qué rápido. Será no, espérame, no, es el hombre metrosexual. Vamos a... Bueno, a ver, la exploración sobre el machismo tiene mucho que ver con lo que los hombres empezaron a decirme, es decir, se pueden imaginar que los primeros entrevistados eran mis amigos, obviamente, ¿no? Amigos de entre 40 y 70 años. Y de pronto empecé a entrevistarlos a mis hermanos, ¿no? Gracias. Y resulta que la gran mayoría estaban absolutamente dispuestos a contarme las historias, pero cuando les dije, necesito otros 150 hombres por lo menos, les empezaron a decir a sus amigos, oye, Lidia Cacho te quiere entrevistar, ¿aceptas? Y todos dijeron, ¿qué? ¿Qué me sabe? ¿Qué? Le juro que no soy pederasta, te lo prometo. Entonces, claro, inicialmente acercarme a los hombres y decirle, a ver, no, tiene que ver, prometo que no voy a usar nombres reales, y tiene que ver con entender cómo construiste tu idea de masculinidad, en qué momento en la infancia descubriste que eras hombre y qué significaba descubrir que eras hombre, ¿no? ¿Qué significó la masculinidad para ti? ¿Quién fue el primero que te dijo esto es ser machito y te aguantas? Y con esta primera pregunta, la gran mayoría de hombres me confesaron que por primera vez en su vida se habían sentado a preguntarse, no importa qué edad tuvieran, en qué momento de su infancia o de su preadolescencia descubrieron eso, caray, no naces hombre, te conviertes en hombre. ¿Y qué significa convertirse en hombre en un país como este, con esta cultura, ¿no? Es muy interesante cómo Lidia
contrasta esta idea mítica y supuestamente eterna para los hombres de lo que deben ser este macho alfa, con los síntomas naturales del cambio de edad, más allá de los 40 o 50 años o los 60, cada individuo de la especie le toca a otro momento, y la locura, no lo pone así, ella es mucho más respetuosa que yo en los términos, pero la locura que muchos hombres tienen como resultado en esta disonancia entre lo que deberían ser, según el mito del machismo, y lo que están viviendo, se vuelven locos. O sea, es el momento en donde de pronto nuestros amigos se interesan mucho por las valvulitas para crear erecciones falsas, ¿no? Y uno dice como, ¿para qué quieren tener erecciones falsas? O empiezan a consumir viagras como pistaches, ¿no? O se divorcian así intempestivamente y los vemos aparecer con una muchacha 40 años más joven que ellos. Y decimos como, ¿de qué platicarán, no? Luego de hacer el amor, ¿de qué platicarán estos en la cama? O cambian repentinamente de oficio y beneficio, se empiezan a depilar las piernas y el pubis. O sea, sí es un periodo, todos reconocemos que hay una tentación de enloquecer en cierto momento para los hombres. Y tú abordas con una gran comprensión y lealtad de ser humano estos síntomas de locura. Claro, bueno, porque soy feminista y el feminismo hace eso, ¿no? El feminismo ha planteado desde siempre que la democracia no existe si no hay igualdad. Y los principios de igualdad van para los hombres y van para las mujeres. Y este derecho al conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que es de lo que más se habla en general, se ha mantenido oculto no solamente en las ciencias, sino también en el periodismo y en la divulgación científica. Los mismos hombres lo han mantenido oculto, pero las mujeres tampoco nos hemos ocupado de ayudar a descubrir, ¿no? Todo esto, primero a derrocar los mitos sobre la masculinidad y por otro lado ayudar a los hombres a entender en el camino, como nos hemos ayudado a nosotras mismas, a entender qué significa la igualdad, ¿no? Y cómo aprendiendo que te construyes como ser humano de una manera distinta, puedes vivir mucho mejor, ¿no? Hay un sociólogo masculinista que se llama Joseph Vincent Márquez, que es una maravilla, un tipazo, que hace una cosa que se llama Curso Elemental para Varones Sensibles y Machistas Recuperables. Tiene un exitazo en España y entonces él habla muchísimo sobre este tema, que dice que existe una tipología resultante de una necesidad de adaptación, lo que llaman el desideratum o la aspiración aún no cumplida por parte de los hombres y los hombres de todas las edades. O sea, los chavos que están aquí que tienen 18 deberían de comenzar a preguntarse cuál es su desideratum y quién les dio ese discurso, los abuelos, los padres, los amigos, los héroes de las películas, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto él dice que los problemas en la mayoría de los hombres radican justamente en entender que ellos pueden ser a partir del discurso del machismo. Entonces, él los divide entre los hombres paternalistas, los machistas, los misóginos, los buscamadres, los cumplidores angustiados, los extravagantes o fugitivos, y dice que pueden comportarse como románticos, como androptrópicos, es decir, que tienen una inclinación hacia la cercanía solo de lo masculino, como canallas, como tahúres tímidos, como laboradictos, los que trabajan todo el día, como yuppies, mujeriegos o sensibles o aventureros, los reposantes, eso suena muy lindo. Los reposantes son los que esperan que en la vida todo les llegue. Y generalmente los reposantes son los que se mantienen en las relaciones con esposas durante largo tiempo porque tienen miedo de explorar otras vidas, ¿no? Otras formas de estar. Los fantasmas, los perdedores, los mesenoparlantes, es decir, el que habla todo el tiempo del bien que él hace por los demás, tipo político. Los padrotes, también tipo político, o sea, los que viven de explotar mujeres y personas. Los artistas y los coprolálicos, es decir, los que hablan pura mierda, esos también pueden incluirse en los políticos. Y bueno, lo que me interesaba a mí no solamente era en este sentido hablar con gente que desde las ciencias sociales lleva muchos años, décadas ya,
explorando y documentando qué sucede con la masculinidad, cómo los hombres se construyen o se destruyen a sí mismos, ¿no? Me parece que era fundamental porque no puedes hablar sobre el amor, no puedes hablar sobre la intimidad, sobre la sexualidad, sobre el erotismo, sobre el deseo, si no exploras cómo demonios te convertiste en persona. Y a partir de que te convertiste en persona, cómo construiste tu propio discurso de sexualidad. Seas hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, explorador por todas las vías posibles. Es decir, no importa cuáles sean tus ámbitos de búsqueda amorosa, erótica, de intimidad, muy pocas veces en la vida nos detenemos a preguntarnos eso, ¿no? ¿En qué momento nos convertimos en mujeres? Las mujeres lo hacemos más, afortunadamente, gracias a las filósofas feministas, pero los hombres no lo hacen en general, ¿no? Es decir, se preguntan otras cosas. Narras el caso de un hombre, es un caso muy conmovedor, de un hombre que es un hombre muy exitoso y descubre que tiene cáncer, creo que de la próstata, y se vuelve y mira a su alrededor y descubre que ha tenido conceptualizado completamente errónea su vida. ¿Puedes narrar esta historia? Sí, el libro está lleno obviamente de anécdotas contadas por los hombres y las mujeres. Lo que hice fue primero entrevistar a los hombres solos, luego las mujeres solas y después escoger ciertas entrevistas y sentarme con las parejas lesbianas, parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Y ya juntos van reconstruyendo la propia entrevista inicial. Eso fue súper interesante, porque más, y de repente veías a las esposas que se les quedaban viendo y decían, ah, caray, nunca me has dicho eso. ¿Cómo te sentías así? Y de pronto se convertía como una sesión terapéutica. Y a mí me tenían ahí, ahora ya no voy a ser la procuradora de la sociedad y del menor, ahora voy a ser la procuradora del amor, ojalá. Y de pronto estoy ahí sentada como terapeuta y ves cómo la gente empieza a descubrir estas historias. Uno de los hombres me contó una historia que además por primera vez escuchó su pareja en esta entrevista. Eso además fue muy emocionante. Él empezó a tener problemas de salud, un empresario que se dedicaba como a la típica vida del hombre que está en la búsqueda de los recursos, del dinero, de tener una buena familia, una casa, autos, bla, bla, bla. Y de pronto se empieza a sentir muy mal, empieza a tener problemas de salud, no va al médico, se tarda mucho en llegar, y cuando va el médico se equivoca, no le hacen un diagnóstico adecuado, en fin, cuando llega con el médico adecuado descubren que tiene, por ahí alguien dejó un celular, descubre que tienen... perdón, me desconcentró por completo el teléfono. Descubre este hombre que tiene cáncer de próstata y entonces le dicen que lo van a operar y pasa todo un proceso dolorosísimo porque el problema de salud inicial que tuvo, una de las cosas que le causó, además del insomnio, el agotamiento, la falta de concentración, una depresión brutal, tenía que ver con una falta absoluta de erecciones, pero no solamente de una erección física, sino del deseo erótico. Es decir, no tenía el mínimo deseo erótico. Y de pronto, pues la esposa está pasando por la menopausia, pero está utilizando, ¿no?, reemplazo hormonal y está súper cachonda y ella tiene ganas, pues, o sea, ¿no? Va a cumplir 60 años, pero está puestísima. Y él empieza a tomar Viagra y entonces llega una noche en la que él tiene sexo con ella disfruta muchísimo y él se levanta y se va al baño y se sienta en el baño a llorar. Y se siente a llorar porque es la primera vez en su vida que se da cuenta que sus órganos sexuales están absolutamente desconectados de sus emociones. Y el descubrir esto de una manera tan brutal, a partir de darle no solamente placer, sino también amor a su pareja de toda la vida, le hace darse cuenta que jamás se había dado cuenta de cómo puede estar desconectado y cómo no sentía absolutamente ningún deseo, ni ningún placer, ni ningún goce, y que la pastilla puede hacer que un órgano funcione, pero el órgano no puede hacer que el corazón funcione. Hay también una historia que a mí me conmovió en especial, es de una pareja de hombres gays. Yo me identifiqué totalmente con uno de los hombres gays. Un hombre empieza a rechazar a su pareja, ya no es suficiente él
sexualmente para él, ya no le gusta, lo empieza a corregir en sus detalles físicos, y la pareja, el otro hombre gay, el criticado, en vez de enojarse, se somete a esa crítica continua y empieza a hacer cuanto Dios para cambiar, para hacer otro y por fin lograr que el otro tenga una erección con él. ¿Podrías hablar un poco más? Creo que a las mujeres este caso lo vamos a reconocer muy claramente. Sí, empieza a entrar en la crisis de la edad, después de los 40, a la que entramos todos y todas, algunos lo niegan y otros lo aceptan, pero bueno, nada más es un comercial, digamos, para todas y todos los que estamos aquí. Entonces empieza a entrar en la crisis de la edad y esa crisis tiene que ver con como los cuestionamientos que tienen que ver con el deseo, con su propio deseo, con su propio cuerpo, y entonces él empieza a perder el deseo erótico que tiene que ver con los cambios hormonales, pero en ese momento él no lo sabe, y entonces empieza a culpar a su pareja de que no le pone, o sea, a mí no se me para porque tú nomás ya no me gustas, ¿no? Algo estás haciendo mal. Entonces, claro, la otra, su pareja, enamorado, etcétera, siente que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Inmediatamente, porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está recordando que hay que estar delgadísimo, guapísimo, bajar la barriga, ponerse como galán de telenovela, etcétera. Y entonces empieza a hacer de todo, empieza a pintarse el pelo, se mete al gimnasio, hace dietas, cambia de vestuario. Se depila el ano. Se depila todo, incluyendo el ano, y descubre en el lugar donde hacen la depilación brasileña, que hay una cosa que se llama blanqueamiento anal. Y que cada vez lo hacen más las personas jóvenes. Para mí esto, confieso que fue un gran descubrimiento. Yo ni idea tenía que la gente perdía el tiempo blanqueándose el ano. Hay razones por las cuales es más moreno que el resto del cuerpo, pero bueno, hay gente que lo hace. Y esto tiene que ver con la cultura pornográfica. La pornografía es la que ha causado toda esta nueva cultura de transformar los genitales y hacerlos parecer lo que no son, ¿no? Que tiene que ver con la juventud, con la aparente juventud. Y entonces hace todo esto el marido y no le funciona. Y entonces el desgaste emocional es brutal y el que empieza con la crisis, que desprecia a su pareja, de pronto caen los dos en una crisis brutal, emocional y de autoestima, etcétera, causadas siempre por la búsqueda del otro en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces de pronto llego a la entrevista y estoy entrevistándolos y les estoy haciendo estas preguntas y los dos empiezan a caer en cuenta de que no se habían sentado a hacer las preguntas adecuadas. Es decir, estaban discutiendo justamente lo contrario de lo que debían haber discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie les dice a los hombres, en ese sentido las mujeres tenemos un poco más de educación, pero nadie les dice a los hombres que cuando estás en una crisis, la crisis de los 30, la de los 40, la de los 50, la de los 60, agárrense porque como cada década nos da una crisis, tiene que ver con la crisis existencial, por supuesto, y tiene que ver con una crisis emocional, y además empieza la crisis a vincularse con una crisis de transformación fisiológica, es decir, lo que sucede con nuestras hormonas, ¿no? Y la gente cree que las hormonas los hombres solo tienen testosterona, o sea, una gran ignorancia, ¿no? Además, pero no entienden que un problema hormonal en un hombre puede implicar que tenga resultados de salud gravísimos, ¿no? Enfermedades muy serias, incluso entrevisté gente que perdió la función renal por un problema serio circulatorio que nunca atendió, y el problema tenía que ver con las hormonas, que tampoco nunca supo porque ningún médico le hizo estudios hormonales. Le bajó la testosterona, subió el estrógeno y tuvo un cambio hormonal brutal, y eso les pasa a los hombres todos los días y nadie habla de eso, ¿no? Hablamos de las cosas superficiales y estúpidas como es que ya no me deseas porque no parezco Brad Pitt, y en realidad también por eso exploro cómo funciona el deseo, que es algo en lo que tú también has trabajado mucho en términos de la investigación científica, y es el deseo no funciona a partir solamente de lo visual. Los hombres y las mujeres aprendemos a desear por muchísimas otras cosas. Deseamos y nos enamoramos primero de la voz, de la mirada. Difícilmente sigues deseando sexualmente a una persona y construyes un discurso erótico solamente por su apariencia. Es decir, a lo mejor la primera vez sí, pero las relaciones eróticas más importantes y más significativas no tienen que ver con la apariencia, tienen que ver con otras cosas, con la personalidad, con la voz, con la mirada,
¿no? Con la inteligencia, con con la el inteligencia. discurso. Es curioso, yo leí este libro como una novela romántica, polifónica. De verdad, o sea, de veras, de pronto estaba yo llorando por los personajes, me emocionaba mucho, de pronto estaba deseando, y decía, yo quiero conocer a este cuate o a esta cuata. Es muy emocionante, es una novela polifónica sobre el erotismo, pero con conocimiento de causa, o sea, con mucha ciencia, con mucho conocimiento apuntado allí. Oye uno las voces de los personajes y también la voz de la biología contemporánea diciendo esto es cierto y esto no es cierto. A propósito de eso, hablas mucho de cómo la farmacéutica ha hecho un botín de la andropausia y de la menopausia, cómo nos explota vilmente, cómo explotan nuestras esperanzas y nuestros temores. Sí, para mí era muy importante poder entender todo este tema porque en las primeras entrevistas con hombres, o desde mucho antes, había algo que me inquietaba cada vez que veía la televisión y todos estos comerciales en las noches, no solamente de Viagra, Cialis, todos los para medicamentos. Los insomnes, ¿no? Para los insomnes, exactamente, ¿no? Si usted tiene insomnio, seguro está andropáusico, así que ahí le van, ¿no? Cialis y Viagra, y entonces se va a enamorar de una mujer guapísima y va a tener erecciones claro, todas las noches. Claro, y te pasan los condones Troya y a continuación las bombitas para tener erecciones. Exacto, ¿no? Dices, bueno, claro. O necesitas los condones Troya o las bombitas, o sea, no pueden ser las dos. O a lo mejor sí, pero... O a lo mejor sí. Pero me interesaba mucho saber cuál es la dinámica de las ventas de estos medicamentos y cómo se ha construido un falso discurso alrededor de la sexualidad artificialmente, digamos, construida, ¿no? Que no tiene nada de malo que alguien tome una pastillita, si le va a permitir tener una erección, pero lo malo es que la gente cree que si toma la pastilla va a tener deseo erótico y su vida erótica va a cambiar y lo único que va a tener es una erección, y el erotismo no funciona así porque el erotismo está en un lugar del cerebro que no tiene nada que ver con la pastillita azul. La pastillita azul funciona única y exclusivamente sobre el órgano. Entonces, descubrí varias cosas y me interesó meterme entonces en los textos de los grandes investigadores que han hecho una crítica importantísima. Hay un investigador, periodista y además médico inglés que escribió un libro que se llama Bad Pharma, como la peor, ¿no? La farmacia mala, ¿no? Y habla de las farmacéuticas y saca unos datos muy importantes que tienen que ver con quiénes son los hombres. En el mundo entero, el medicamento que más se vende, por mucho, es el Viagra. Bueno, el Viagra y Cialis y los equivalentes. Son 300,000 millones de dólares al año lo que ganan estas farmacéuticas vendiendo estas pastillas. Pero ¿quiénes lo consumen? La mayoría de los consumidores tienen entre 30 y 40 años. Es decir, son hombres que no lo necesitan. Eso es fuertísimo. ¿Y qué tiene que ver? Las investigaciones demuestran que los chavos están comprando esas pastillas porque hay una hipersexualización a nuestro alrededor en todo. Todo exige que los hombres y las mujeres estemos sexualmente disponibles, excitados, fascinados con la idea de que en todas partes, aquí en la Feria de Minería, en el baño, en el restaurante, en todas partes, todo el mundo se va a estar echando un brinquito, un quickie, lo que sea, rapidito, ¿sí? ¿no? Sí. No, a lo mejor sucede, no lo sé. Van a ir con la policía ahorita a revisar los baños de la feria. Pero hay un discurso que está imponiendo todo el tiempo esta hipersexualización, ¿no? Nos sentimos como atacados con este rollo de todo el mundo se supone que tiene que estar eróticamente disponible y feliz todo el tiempo de que quiere y debe tener sexo, y si no lo tienes, algo está mal contigo. Entrevisté a lo largo de los últimos años a muchas chavitas de 13 y 14 años que vienen al caso con esto porque en México la edad promedio en la que las niñas mexicanas empiezan a tener sexo en todo el país es 13 años. Y en todas las entrevistas que hice a lo largo de todos estos años para mis otros libros, les preguntaba a las chavitas en grupo, en las escuelas, en las secundarias, ¿no? ¿Y tú, cómo fue tu primera vez? Y la mayoría era como, me tengo que deshacer de esta fregadera llamada virginidad porque es lo que toca. Porque si yo no tengo sexo ya en secundaria, si llego a prepa virgen, es lo peor que le puede pasar a una mujer. Pero cuando yo les preguntaba por qué es lo peor, nadie tenía un argumento. No te pueden explicar por qué es lo peor. Entonces, su primera experiencia sexual en general fue torpe, mala, en algunos casos dolorosa, en otros no, pero no tenía nada que ver ni con el deseo real, obviamente con la calentura sí, ¿no? A esa edad
todo el mundo tiene calentura, pero no tenía que ver con una experiencia significativa en sus vidas, ¿no? Ni siquiera estoy hablando solamente del amor, sino con una experiencia eróticamente significativa, de un encuentro con el otro o con la otra, ¿no? Con el descubrimiento de la intimidad, que es lo que sucede las primeras veces que alguien te toca, que te besa, que te mira con deseo y que descubres el deseo en tu cuerpo. Y lo que descubro es que eso que nos pasaba en esa edad y eso que les pasa a las niñas y a los niños a los 13, a los 14 años ahorita en México, es la carga, es ese bulto infame que traemos cargando la mayoría de las y los adultos en este país. Es decir, hemos construido todo el tema de la sexualidad alrededor de la apariencia, del físico, del cuerpo, de lo que dice el discurso social sobre el deseo. Y difícilmente empezamos a construir nuestro propio discurso sobre qué significa para mí el deseo erótico. Y esto es importante porque tiene que ver también con toda esta descripción de cómo son las parejas en México actualmente, ¿no? Entrevistar a la gente y descubrir que hay una gran cantidad de personas, sobre todo menores de 30 años, que tienen indistintamente relaciones eróticas con hombres y con mujeres. Y por eróticas no solamente digo sexuales y genitales, sino eróticas también. Es decir, se está reconociendo además que construimos el deseo desde un lugar distinto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que mientras esto sucede, paralelamente las farmacéuticas están obsesionadas con vendernos la idea de tener orgasmos como a domicilio y a petición instantánea, como si eso sucediera así. El orgasmo, tanto masculino como femenino, se construye a partir de una cantidad de procesos químicos en el cerebro y además de procesos emocionales, ¿no? Sentimentales y emocionales. La emoción es lo que sucede dentro del cerebro a partir de la química de las neuronas y de los recuerdos, y los sentimientos es lo que expresa ese proceso químico que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos una vida sentimental muy pobre, ¿no? Y esa vida sentimental las farmacéuticas están aprovechándose brutalmente de ella, porque nos dicen, mira, tienes problemas de deseo, cómprate un negligé, ¿no? Depílate, blanquéate el ano y tómate una pastilla. Sí, y bien, los de Viagra casi hicieron una obligación de coger, ¿no? Claro, o sea, es una obligación civil, ¿no? Claro. Si no estás loco, si no tienes un problema, si no eres antisocial, si no estás enfermo. Claro, Si claro. tienes la oportunidad, ¿por qué no? Pues porque tal vez la otra persona no me gusta. Ay, no, bueno, tómate una pastilla y ya te gusta, ¿no? Claro, y lo que pasa es que es eso, que no te gusta. Empezaron a vender el Viagra, que de eso hablo aquí, la anécdota de las farmacéuticas, que por cierto ya me mandaron un correo para invitarme aquí, a ver si quiero ser su vocera para una farmacéutica por mi libro, y claro, por supuesto quieren comprar la disidencia, como siempre. Pero es interesante que los de Viagra decidieron abrir el mercado con las mujeres y empezaron a venderles a las mujeres falsamente el mismo Viagra para los hombres, pero lo empezaron a vender con una mercadotecnia dirigida a las mujeres, diciendo ustedes van a tener orgasmos y van a tener deseo inmediatamente, lo cual es absolutamente falso, porque el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, depende en gran medida de los niveles de testosterona que tenemos en el cuerpo. Y cuando baja la testosterona, puedes tener 16 años, tener muy baja la testosterona y entonces tener muy poco deseo toda tu vida y está bien, o tener mucha testosterona y tener mucho deseo muy cachondo toda tu vida hasta que te entra el bajón y dices, ah, caray, ¿qué pasó con esto? Tanto como hombres como mujeres, la pastilla no funciona, no tiene ningún vínculo, las pastillas azules no tienen ningún vínculo con la salud hormonal. Y entonces es una farsa. Afortunadamente los grupos feministas en otros países como Inglaterra y Estados Unidos lo evidenciaron, se empezaron a abrir denuncias, se demostró que había una manipulación en las revistas científicas sobre el uso del Viagra en las mujeres y tuvieron que sacarlo del mercado. Lo mismo, y todos estos casos los cuento en el libro porque me parece que son súper importantes para defendernos de esta venta de la falsa mercadotecnia, ¿no? Como si el erotismo pudiera venir en una pastillita, ¿no? Dos preguntas para terminar, Lidia. Entonces, ¿qué sí ayuda a tener una vida amorosa física, es decir, sexual, en la edad madura? ¿Y cómo es diferente esa intimidad de la vida madura a otras etapas de la vida? Bueno, lo que dicen la gran mayoría de mis entrevistadas y entrevistados, y yo coincido plenamente, es que las mujeres, o sea, hay muchos mitos que se tumban, ¿no? Que se van por la borda, y es, las mujeres de más de 40 años tienen más deseo sexual, más ganas de tener relaciones sexuales de lo que tenían antes de los 40 años. Se sienten más seguras de sí mismas, nos sentimos mucho más seguras en nuestro cuerpo, aunque no sea el cuerpo perfecto que teníamos cuando teníamos 20 años, ¿no? Pero
no importa que haya menos sexo, pero las mujeres piden sexo de mayor calidad, ¿no? Es decir, o sea, ocúpate pues, ¿no? Haz cosas nuevas. Y lo que nos han dicho las revistas para mujeres toda la vida y la televisión y todo este discurso ridículo sobre la sexualidad es que los hombres están todo el tiempo, son como chimpancés. Si yo fuera hombre, de verdad, siempre lo he pensado desde chavita, si yo fuera hombre me sentiría perennemente agredido por todo lo que se dice en la cultura sobre los hombres. No, los hombres tienen una sexualidad a punto, todo el día están ahí, o sea, si les truenas en los dedos, ahí están, ¿no? Y pueden, todo el tiempo quieren tener sexo a todas horas y con quien se les ponga enfrente, sí. Como si así fuera, ¿no? Evidentemente hay una época en la que sí tienes más ganas de tener sexo, pero no es cierto, los hombres no son, todos somos amigos de los chimpancés, ya lo ha demostrado con sus libros aquí Sabina, pero se les trata así. Entonces, los hombres lo que empiezan a descubrir con las crisis de salud, con la crisis emocional, con la crisis existencial, es justamente que el deseo se vincula con otras cosas. Y cuando hay una ausencia de elaboración de un discurso personal, se van a comprar una pastilla a la farmacia, o se meten a un prostíbulo, o se ponen a ver pornografía en internet todo el día a ver si eso les mejora. Ahora, ¿qué produce esto? Un problema monumental. Hay cantidad de hombres que me dijeron, yo de repente estoy viendo pornografía en las noches y digo, pues a ver si así, ¿no? Y bueno, pues sí, un poco te excitas, pero de pronto, después de muchas noches, ya ni siquiera tengo deseo, porque no tiene que ver con su masculinidad ni con su virilidad, tiene que ver con su salud hormonal, ¿no? Y tiene que ver también con cómo se van deprimiendo cada vez más porque sienten que no pueden responder a este mandato de la masculinidad y la sexualidad. Entonces, mientras los hombres confiesan en el libro y con historias muy conmovedoras y otras muy simpáticas, porque hay unos, la verdad, con mucho sentido del humor, que dicen unas barbaridades tremendas, que lo que quieren es, descubren que quieren más afecto, que quieren ser reconocidos como personas, que quieren ser escuchados, que quieren atreverse a reconstruirse, a reinventarse, a rescatar al hombre que eran de jóvenes, pero no saben pedirlo, no saben construir ese discurso, porque nadie les enseñó. Y luego las mujeres sí lo hemos hecho porque hemos aprendido a socializar la experiencia emocional en general. Y entonces las mujeres de 50, 60 años, yo tengo 52, estamos mucho más seguras. Yo estoy feliz de tener esta edad. Me siento mucho más segura de lo que me sentía a los 24, a los 25 años. En eso, ¿no?, es lo que cambia la intimidad, o sea que ya sabes mejor por qué estás en la intimidad y claro, con quién estás. Sabes por qué, sabes cómo, conoces mejor tu cuerpo, te atreves a pedir lo que te gusta, te atreves… Más despacio todo. Claro, ¿no? Yo creo que sí puede ser más despacio, pero es mucho más gozoso, es más intenso, dura más, ¿no? Mientras más despacio. Cuando tienes 18 años así de… ¿no? Y como perritos y se acabó, 5 minutos y vámonos. Y de repente puedes pasar 1 hora y media haciendo el amor y la pasas a todo dar y bueno, la gran cantidad de mujeres me dijeron que descubrieron que son multiorgásmicas a partir de los 50, ¿no? Y esas son las cosas que nadie dice. Ahora, eso no significa que quieran ser multiorgásmicas todos los días de la semana. Abramos el espacio para 4 preguntas del público. ¿Quién quisiera preguntarle a Lidia? Por favor. Bueno, es que hay un secreto que no les conté, pero que sí está en el libro. Yo crecí, mi mamá era feminista, era psicóloga y era sexóloga. Entonces, desde chicos en mi casa siempre se habló de sexualidad, de erotismo, de todo. Desde niñas teníamos preguntas y mamá nunca nos negó una respuesta clara, nunca. Y entonces, claro, mi visión de la sexualidad, del amor, del erotismo, de la intimidad tiene que ver con la honestidad y con la capacidad de estar descubriendo y de darnos libros y decir, mira, lee esto, ahora entiende tal y cual cosa. Había una cosa vergonzosa que mamá se iba a la secundaria nuestra y le invitaban a dar cursos de sexualidad y yo me metía abajo de la banca porque les empezaba a decir a mis amigos que si se masturbaban y empezaba a hablar en bulto y yo… Pero así era, yo descubrí desde chava que todos los tabús nos hacen un daño brutal, ¿no? Porque cuando hay un tabú lo que hay es un ocultamiento brutal de la verdad y lo que se monta sobre ese tabú es cualquier mentira útil, socialmente útil para la mercadotecnia o para la violencia o para el abuso o para
o para el abandono, ¿no?, emocional. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Entonces, yo, aunque la gente no lo sepa, pero yo, mi primer trabajo sobre salud sexual y reproductiva lo hice hace casi 20 años. Trabajé para UNIFEM en Nueva York y me fui a África a trabajar con el tema de VIH-Sida y salud sexual y reproductiva. Y mi análisis empezó desde ahí. Es decir, mi análisis no era sobre el tema médico de la sexualidad y del VIH-Sida y del contagio, sino aplicando una perspectiva de género sobre esto. Entonces, tengo detrás digamos que una educación y una preparación de muchísimos años para llegar a este libro. Y por otro lado, por supuesto, entrevisté expertas y expertos muy reconocidos en México, en Estados Unidos, en España, y lo que quería, entrevisté a médicos muy estúpidos que afortunadamente dijeron todas las estupideces que la mayoría de estos médicos, sobre todo de clínicas privadas y públicas, ¿sí?, ¿no?, negaron la andropausia, dijeron puras tonterías y también, bueno, era importante exhibirlos. Y por otro lado, bueno, pues entrevisté a la gente que va de avanzada en esto, ¿no? A gente que está trabajando en bioética, por ejemplo, la UNAM, y que nos están explicando lo que significa la bioética, ¿no? Cómo las ciencias han avanzado para demostrarnos que tenemos que aprender cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo, cómo somos, cómo vivimos, cómo interconectados todos los seres vivos sobre la Tierra, y qué significa que vivamos interconectados, cómo tenemos que aprender sobre ello, ¿no? Entonces es un poco como el 1, 2, 3, digamos, del conocimiento científico de nuestro cuerpo. Intenté, por lo menos, ¿no?, a colaborar en eso con este libro. ¿Otra pregunta? Señor. Sí, también, claro. 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 Pues mire, este libro es solamente una pequeña aportación, digamos, dentro de aportaciones que están haciendo muchas personas con respecto a estos temas, ¿no? Bueno, una parte del libro sí se dedica a todo este tema que usted está mencionando, que tiene que ver con el rejuvenecimiento de hombres y mujeres, ¿no? Esta obsesión por la juventud, por las cirugías plásticas, por inyectarse todo tipo. Descubrí que la gente se inyecta una cantidad de cosas. Claro, casi todos nos enteramos por los medios que Alejandra Guzmán se había inyectado quién sabe qué cosa en las nalgas y le quedaron horribles, pero la mayoría de actrices que están en las televisoras grandes y tal se inyectan todo y se ponen implantes de todo tipo. ¿Por qué hacen eso? Pues porque están reinventando la apariencia y están solamente hacia afuera, ¿no? Yo creo que la gente se puede hacer lo que le dé la gana, si le place, ¿no? Yo no voy a juzgar a nadie que se haga cirugías plásticas, tal. Lo que me llama la atención es que haya tanta gente obsesionada con el rejuvenecimiento del aspecto y con poco interés en el rejuvenecimiento espiritual, emocional, intelectual, es decir, como ir a la búsqueda de ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me reinvento? ¿No? ¿Cómo vuelvo a construir el amor a esta edad? Ahora, también es cierto, y aquí está documentado, que ahora vivimos muchos más años que antes, ¿no? Es decir, ahorita el promedio de vida es casi 100 años. Entonces, por supuesto, cuando la gente se moría a los 40 o a los 50 años, pues entonces ya eras… Yo me acuerdo, mi abuelita que tenía 50 años me parecía súper ruquita. Y yo ahorita tengo 52 y me siento, bueno, fantástica. Me pinto el pelo, es lo único que me hago.
y me pongo tlapalería en la cara como mucha gente, pero eso es todo lo que hago. Pero soy mucho más feliz, me he dedicado a nutrir esa parte y también descubrí que hay millones de personas en este país que están dedicándose a nutrir esa parte, ¿no? Como la parte espiritual, intelectual, a renovarse, y entonces sí somos más jóvenes en muchos sentidos, ¿no? Y más sanos, ¿no? Más sanos Tenemos también, claro. Más instrumentos. Tenemos muchos más instrumentos. Tenemos, por ejemplo, en el libro también hay una crítica al sistema de salud, porque me parece que sería muy importante que en este país tengamos acceso, todas las personas de todas las clases económicas, acceso a la salud hormonal, sexual y reproductiva, que tiene que ver con esto que decía Sabina. Hay personas a las que les cambia radicalmente la vida utilizar una dosis de testosterona enviada por el médico, por ejemplo, ¿no? Les cambia la vida radicalmente. Acabo de presentar mi libro en Cancún hace unos días y había un chavo que estaba toda la presentación, yo decía, me va a aventar una granada, viene del CISEN, o qué onda, pero me veía con una cara rara. Terminamos la presentación y en la firma de libros viene todo nervioso, 40 años, con el libro, me lo da, me lo enseña y está todo marcado, subrayado. Y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Me abraza y se pone a llorar y me dice, me cambió la vida. Estaba a punto de suicidarme. Troné con mi pareja, se estaba destruyendo mi familia, no sabía qué me pasaba, todos los médicos me tiraron al loco, un cuate de clase media alta, y me dice, cayó, leí su libro, de casualidad lo compré en el aeropuerto, y se me ocurrió ir a un endocrinólogo, y tengo un problema exactamente igual al que usted describe, en tal caso, tal, y me cambió la vida en 3 meses. Entonces, claro, no es que mi libro sea la panacea ni mucho menos, sino es una exploración sobre estos temas. A los hombres y a las mujeres no se nos ha dicho lo que cambiaría nuestra vida si tuviéramos una buena salud hormonal, por supuesto, y esta es una propuesta, ¿no? Y a partir de ello también las preguntas sobre la construcción del amor. Hay un capítulo que se le ocurrió aquí a Fernanda, que es mi editora, platicando y iba leyendo el libro y me dijo, hay que hacer un capítulo que explique esto, o sea, ¿cómo construimos el amor así? Y entonces está ese capítulo un poco como, ¿cómo se nos ocurrió? Bueno, se les ocurrió a los seres humanos construir el discurso del amor romántico, ¿no? Y a partir de esa construcción, ¿qué taras sociales y personales, ¿no? Le hemos metido los hombres y las mujeres, nuestros abuelitos, nuestros papás, las relaciones disfuncionales, las parejas que se aborrecen pero siguen viviendo juntas, etcétera. Todo eso, sobre esas ruinas hemos construido la idea del amor romántico. Y un poco este libro es, aunque digan que no se parece a los otros, creo que se parece, porque es un poco decir, ojo con eso, ¿no? ¿Cómo construiste tu amor, el amor y las relaciones y la intimidad, y qué vas a hacer con eso? Última pregunta. Gracias. Ándele, pues imagínese que sería maravilloso que yo, bueno, sería muy malo porque sería muy soberbio que tuviera la respuesta. No la tengo, solo tengo algunas preguntas. Yo creo que en el libro los hombres, a quienes entrevisté, incluyendo mi padre, que tiene 82 años, nos dan muchas claves de cómo aprender a superar las crisis, ¿no? Y la crisis de la edad tiene mucho que ver, obviamente, con una crisis existencial, es decir, las preguntas esenciales: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué me mueve? ¿No? Y qué le doy a los demás, ¿no? Y cuál es qué aportación significativa le estoy dejando al mundo. Me parece que todos y todas en algún momento de la vida nos hacemos esas preguntas. Y he descubierto que los hombres, por ejemplo, como mi padre, que ahora tiene 80 y tantos años, y me empezó a decir, a mí entrevístame, mijita, porque a mí me pasó, mira, a los 40 me daba insomnio, no sé. Entonces empezó a decir unas cosas que en ese momento en la entrevista me hicieron entender cómo nosotras de niñas vivíamos a mi papá viéndolo
totalmente lejano, apartado, como desinteresado y desconectado emocionalmente en esa época de nuestra vida, y lo que estaba pasando era por una crisis inmensa, y nunca se sentó a contarnos. Y le pregunté por qué, y me dijo, porque nadie me dijo. Entonces, yo creo que lo primero es, los hombres que aprenden a preguntarse tienen una responsabilidad, que es el ejemplo que hemos dado las mujeres y las feministas, es socializar el conocimiento y el aprendizaje emocional. Es decir, si tú descubres a esta edad qué te ha dado la vida y qué le puedes dar a la vida y cómo cambiaste y qué cosas te hicieron falta y qué cosas puedes reconstruir en tu vida amorosa, erótica, en tu relación conyugal, pues hay que compartir ese conocimiento, ¿no? No lo hacemos, perdemos mucho el tiempo. Y este libro se llama Sexo y amor en tiempos de crisis, no solamente por la crisis de la edad, sino también por la crisis social en la que estamos. Estamos hablando todo el tiempo de las cosas de afuera, de la violencia, de los políticos, de la Casa Blanca. Claro que importa, pero luego, ¿qué pasa con las personas cuando regresan a su casa y tienen una vida vacía, solitaria, oscura, triste, destartalada, ¿no? Somos un país de hombres y mujeres destartalados emocionalmente, y nadie puede cambiar al país si no aprende a cambiarse a sí mismo o a sí mismo. Me parece que eso es como mirarte destartalado y decir, mira, esto está mal, vamos a recogerlo y no a componer. Si la felicidad no está en el cuerpo, no está en ningún otro lugar, ¿no? O está en el cuerpo o no está la felicidad. Yo propongo que la pregunta sobre las mujeres embarazadas la dejemos para otra ocasión, porque nos distrae de este tema donde hemos estado admirablemente bien centrados todos. Les agradezco mucho. Fernanda, supongo que vas a anunciar que Lidia va a firmar libros, por favor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Sabina, muchísimas gracias por tus palabras, por tu guía en esta entrevista. Lidia, un placer como siempre. Y pues sí, efectivamente, gracias a ustedes, ahí está el libro atrás. Y para los que no alcancen, después se va al Sambors de los Azulejos. Gracias.